Buenas tardes a todos, a las personas que están hoy con nosotros en la sala y también a todos los que estáis conectados, os estáis conectando. Bienvenidos a este webinar, que más que un webinar, pues es un coloquio, una mesa redonda, que hemos titulado, como habréis visto, Estado y Mercado, un vistazo global a la regulación económica, la regulación de la filantropía, el tercer sector y las fundaciones, y de algunas otras cosas de las que vamos a hablar. Yo soy Isabel Peñalosa, soy la directora de Relaciones Institucionales y Asesoría Jurídica de la Asociación Española de Fundaciones y seré quien modere. Perdón por presentarme en primer lugar, pero por esto del online. Y soy también la directora del curso del Diploma de Alta Especialización en Derecho de Fundaciones y otras entidades sin ánimo de lucro que se imparte aquí en la Escuela de Práctica Jurídica de la Complutense, con lo cual es un placer traer hoy este tema y a estos ponentes aquí conmigo. Como decía, es más que un webinar, vamos a tratar algunos aspectos de la regulación del tercer sector unidos a otros temas como la transparencia, la gobernanza o la sostenibilidad o la responsabilidad social corporativa, y todo ello a propósito de la publicación y la elaboración de un libro que tiene el mismo título que el seminario, que ha sido dirigido por Adolfo Menéndez, que está aquí hoy con nosotros, que es también abogado del Estado en excedencia, es abogado en Ontier, es también profesor en el Diploma de Alta Especialización en Derecho de Fundaciones, es el secretario general de la Fundación Princesa de Asturias, de la Asociación Española de Fundaciones, y tiene un extenso currículum, sobre todo como un reputado administrativista. Está también con nosotros, y le agradezco que hayan venido además presencialmente hasta aquí, Emilio Fernández Piñeiro, que es doctor en Derecho, es general consejero togado del Cuerpo Jurídico Militar y secretario general técnico del Ministerio de Defensa, y también coautor uno de los autores de este libro. Y se ha unido también con nosotros Martín Silván, que es abogado, también coautor del libro y que aborda las cuestiones relacionadas con la sostenibilidad ambiental, fundamentalmente. Todos ellos tienen un largo currículum, perdonad, pero bueno, lo voy a saltar. Hemos recogido parte, ¿no?, en esta convocatoria. Convocatoria, por otra parte, que la verdad es que ha sido bastante numerosa, creo yo, sobre todo para lo que es hoy en día, ¿no?, tanto evento online y tanta convocatoria online, lo cual quiere decir que el tema suscita interés, de lo cual pues, yo particularmente todo lo que tenga que ver con el tercer sector pues me alegro. Quizás hemos levantado algunas expectativas porque como el sobretítulo, por decirlo de alguna manera, es el tercer sector o la regulación del tercer sector a debate, puede parecer que aquí hay una gran reforma planteada sobre el tercer sector y no es así. Que sepamos, o al menos hasta hace un rato no se ha planteado. A mí me gustaría empezar, voy a ir haciendo distintas rondas de preguntas, y como director del libro me gustaría empezar con Adolfo para que pues nos explicara cuál es la originalidad, por qué en un libro como este, Estado y Mercado, ¿no?, que puede parecer un poco extraño a priori, ¿no?, por qué se abordan algunas de estas cuestiones y pues en particular la inclusión del tercer sector y de la filantropía. Por supuesto, como digo, esto es un coloquio, voy a ir lanzando preguntas, pero Martín o Emilio, cuando queráis, pues podéis añadir, por supuesto, lo que queráis. Bueno, buenas tardes. Perdón, se me había olvidado activar el micrófono. Que buenas tardes a todos los que nos escuchan desde el éter, y que para responder a la propuesta que hace Isabel voy a dar dos notas nada más, o tres, de cuál es la estructura del libro y por qué el tercer sector, de las fundaciones y la filantropía ocupan aquí un lugar, ¿no? En el fondo, este es un libro de derecho administrativo regulatorio, ¿no?, en términos generales, pero tiene tres partes. Una parte introductoria general, donde nos planteamos la relación entre derecho y economía por una parte, y entre Estado y mercado por otra parte, etcétera. Ahora podemos a lo mejor entrar en ello. Una segunda parte que sería la más clásica, los diferentes sectores, sector de infraestructura, sector financiero, sector... Y una última parte en la que, por ejemplo, está el capítulo de Emilio o el de Martín, que trata los conceptos nuevos, transversales, que realmente no son nuevos
en sentido estricto, porque son principios jurídicos que vienen detrás, pero tiene una formulación novedosa, ¿no? Que hay que entender lo que queremos decir, ¿no? Y específicamente, y en concreto en relación con lo que plantea Isabel, pues hemos introducido en el escandallo clásico de sectores a tratar, que no se agota, porque sería casi imposible, ¿no?, agotarlos todos, pero 3 sectores que, por la razón que sea, en los tratados clásicos no se consideran y que son esenciales. Uno de ellos es la seguridad y la defensa en sentido amplio, de la que se ocupa otro coautor, David Javier. Otro es el de las migraciones, en sentido general, los movimientos de personas por las fronteras y tal, que es fundamental, de la que se ocupa la OZ, otro compañero nuestro. Y luego la propia Isabel se ocupa del tema del tercer sector, de las fundaciones y de la filantropía. ¿Razón para que eso sea así? Bueno, primero, como en la famosa referencia de por qué subía al Everest, porque estaba ahí, ¿no? Porque el tercer sector existe, porque es importante, porque cada vez tiene más trascendencia y por tanto hay que saber dónde está situado desde el punto de vista regulatorio. Y esa es la razón de ser de que lo hayamos incluido. Y nos parece que hablar hoy de la regulación en términos generales, de la posición que la sociedad o el Estado tiene que ocupar, sin hablar del tercer sector, pues es un poco un disparo, en fin, insuficiente, ¿no? Y ese es el motivo por el que está. Y se trata, hay un capítulo específico, como he dicho, del que se ocupa Isabel, pero no se trata solo en ese capítulo, porque el libro está concebido para que cuando tocan los temas transversales, por ejemplo, los que desarrolla Emilio, la transparencia, el buen gobierno y tal, pues se imbrican, porque dan, ¿no? Al final todo está, como vamos seguramente a ver en el debate esta tarde, pues muy imbricado. Es decir, el tercer sector son las formas jurídicas clásicas, asociación, sociedad, fundación, cómo se relaciona eso entre sí, qué protagonismo tiene, cómo se relaciona con las empresas que están ocupando algunos sectores de actividad, ¿no?, que coinciden, hay intersecciones, en fin, ese tipo de cosas, ¿no? Y, por último, decir que nuestro planteamiento nuestra ambición es concreta y humilde, en el sentido de que queremos hacer un dibujo que nos permita luego seguir avanzando, ¿no?, en diferentes aspectos, pero que cualquiera que se acerque se lleve una idea básica, que el tercer sector existe y la filantropía es importante, etcétera, y que tiene una regulación, que no vamos a entrar ahora en ella en el debate, que, bueno, que está ahí, que se puede mejorar o empeorar en una dirección o en otra. Esa sería la razón de ser de tratar al tercer sector en este contexto. Pues gracias, Adolfo, por este planteamiento. Efectivamente se aborda el tercer sector, pero es verdad que la parte que abordo yo casi me parece la menos original. Es verdad que lo hago más desde el derecho mercantil, desde el tributario. Cuando lo he leído y lo he conectado con otros de los capítulos, comentaba antes de empezar que me ha parecido mucho más interesante porque hay un montón de aspectos que están relacionados y muchos aspectos de la regulación que también tienen que ver con el tercer sector, que a lo mejor a veces desde el sector no nos hemos planteado. Emilio, tú tratas, iba a decir, ni más ni menos que de gobernanza global, responsabilidad social corporativa, responsabilidad social empresarial, transparencia, derechos fundamentales, y te refieres, dices, a la distinción que no a la separación entre términos y los tratas de una manera conjunta, ¿no? Yo comentaba y comento en muchos foros, de hecho tuvimos oportunidad en una clase de hablar de ello el otro día, que la verdad es que la agenda global se ha hecho muy presente para el sector no lucrativo, sobre todo en todo lo que tiene que ver en los últimos años con toda la regulación que procede de organismos intergubernamentales y de organismos, de la propia Comisión Europea, acerca de la prevención de la financiación del terrorismo, ¿no? y el uso o el abuso que determinados grupos o determinadas organizaciones han hecho en ocasiones de estas entidades, algo que suena un poco raro, pero la verdad es que el sector está en la agenda global, ¿no? Por suerte o por desgracia, para unas cosas sí, para otras no, pero ahí está, ¿no? Con lo cual no es algo que sea del todo ajeno, ¿no?, a estas entidades, que algunas actúan muy localmente. Y la transparencia, evidentemente, pues es algo que a nuestras organizaciones les ocupa y les interesa, ¿no? Pero sí me gustaría que explicaras precisamente, como haces en el libro, ¿no?, cuál es esa relación o cómo unes estos conceptos hasta llegar pues estos conceptos de gobernanza global, RSC, transparencia, desde el punto de vista de la regulación y además hasta llegar a la responsabilidad social corporativa, de la que luego hablaremos un poco más, pero por lo menos cómo unes estos conceptos.
Nada, muchas gracias. Bueno, ante todo, quiero... Sí, nada, muchas gracias. Quería agradecer bueno, pues a los asistentes presenciales y virtuales, a Isabel y a Adolfo, por haberme invitado. Bueno, yo quiero decir primero que al ser el secretario general técnico del Ministerio de Defensa, soy el responsable de la transparencia en el departamento. Y es un tema, por lo tanto, que lo tengo como actividad bastante del día a día. Y además, otra idea que también quiero decir a modo de introducción es que las Secretarías Generales Técnicas somos el órgano en los ministerios transversal por excelencia, es decir, lo nuestro es la transversalidad. Estamos para dar apoyo de todo tipo a las distintas direcciones generales que trabajan en vertical, ¿no? Bien, pues la transparencia también es transversal. Y es transversal porque yo creo que hoy en día se le puede dar la importancia que merece pensando en que aproxima, o sería uno de los elementos que aproximarían a la solución de los excesos del mercado, por un lado, y de los excesos del Estado, por otro, incluso en su actividad regulatoria. Por eso la transparencia es un poco el denominador común del título y del contenido de mi capítulo, que, como muy bien ha dicho Isabel, es Gobernanza Global, Responsabilidad Social Corporativa, Transparencia y Derechos Fundamentales. Bueno, brevemente, para situar un poco más este tema, yo parto de un resumen muy elemental de qué problemas se plantean. Pues hoy todo el mundo convendrá en que hay una gran desafección social por la política, hay miedo y frustración por la tiranía del economicismo, que exagera el valor de la eficacia y de la rentabilidad frente a la igualdad o la justicia. Hay un nuevo auge de populismos, está todo el tema de los fake news y en general, si queréis, la corrupción, ¿no? La corrupción que siempre, bueno, pues ronda, ¿no? Y para una aproximación a hacer frente a estos problemas, pues yo creo que en primer lugar empezaría por lo que se llama el discurso de la gobernanza global, que es el primero de los temas del capítulo que yo he tratado de explicar. La gobernanza global, de manera muy amplia, se puede definir como la manera o el arte de gobernar, cuyo objetivo es un desarrollo económico, social e institucional duradero y con un sano equilibrio entre el Estado, la sociedad y el mercado. ¿Qué supone este concepto de gobernanza? Pues supone, primero, apertura a los ciudadanos, participación de los ciudadanos en todos los procesos decisorios, responsabilidad de todas las instituciones, eficacia de las mismas, es decir, objetivos claros y medibles. Y algo muy importante, que yo no me canso de repetir, y es coherencia. Coherencia entre lo que se dice, o entre lo que se dice que se va a hacer, y lo que se hace. Esto es clave en todo lo que es gobernanza global, gobierno abierto, responsabilidad social. El discurso de esta idea de gobernanza, ¿a qué lleva? Pues lleva a la transparencia como objetivo del gobierno abierto. Más adelante puedo hablar un poco más del gobierno abierto, sobre todo con el desarrollo que esta idea ha tenido después del memorándum de Obama del año 2009. Fue un gran catalizador de esta materia. Lleva al ethos civil y a la participación ciudadana, que a su vez debe llevar a la mayor identidad posible entre los autores de las normas y sus destinatarios obligados a cumplirlas. Pues bien, todos estos problemas se dan tanto en el ámbito público como en el de la empresa privada y yo diría también en el tercer sector, aunque está un poco a veces entre las dos, ¿no? Y de ahí la necesidad de políticas públicas que permitan conseguir no solo el gobierno abierto, como antes he dicho, sino también las políticas que lleven hacia la responsabilidad social corporativa. Y ahí esta es la unión, ¿eh? La unión es esas políticas públicas que hagan que tanto en la parte, digamos, de gobierno como en la parte de gobierno de las empresas conduzcan a todo esto que he dicho del discurso de la gobernanza global. Por eso, la responsabilidad corporativa o empresarial
la responsabilidad social corporativa o empresarial, hoy pues supera ya con mucho conceptos que antes eran los que parecían agotar la idea. Es decir, tradicionalmente se hablaba, este era el campo de los códigos éticos, de las buenas prácticas, con memorias anuales, con datos sobre contratación, sobre rentabilidad, etc. Pero hoy tiene mucho más que ver, esta idea de la responsabilidad corporativa, tiene mucho más que ver con la transparencia. ¿Y con la transparencia sobre qué? Pues sobre la divulgación de la información de los datos no financieros. Hoy lo que importa son los datos no financieros de las empresas. Más concretamente nos referimos, por lo tanto, a lo que se llama la información ASG, es decir, información ambiental, social y de gobierno. Por lo tanto, información sobre acciones de las empresas y datos que sean indicadores no solo de su rendimiento económico, como hemos dicho, ventas, pagos, relaciones con proveedores, eso es importante, pero también indicadores que permitan medir la importancia de la sostenibilidad. Y sostenibilidad tanto en el ámbito ambiental como en el social. Y hoy en día, pues la información que dan las empresas que van avanzadas en esto, un ejemplo, yo lo hablo en mi libro, es Inditex. Inditex en esto es muy interesante ver lo que tiene publicado en las páginas web, pues hablan de indicadores sobre huellas de carbono, fuentes de energía renovables, sistemas de economía circular, y todo esto verificable por entidades externas, medibles por indicadores y disponibles en páginas web. Indicadores de rendimiento ambiental, consumo de materias primas, emisiones de residuos, indicadores de rendimiento social, relaciones laborales, salubridad y seguridad de actividades, diversidad, ofrecimiento de oportunidades y respeto a los derechos humanos. Pero además, en este tema de la responsabilidad social corporativa, hay que decir alguna palabra última sobre lo que ha sido la irrupción de la responsabilidad penal en esta materia, que es algo lo más reciente. Y es lo que permite hablar ya de lo que se llama la corporate, ¿no? La corporate compliance, la irrupción de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, por lo tanto, la imputación de posibles delitos a los directivos por acción y por omisión, es decir, por falta de vigilancia o control de las empresas, sanciones por incumplimiento de las propias normas internas de las empresas que deben ser conocidas, deben ser transparentes. Y eso además, tanto las empresas privadas normales, que hoy también es aplicable a las empresas públicas, y el último salto que se dio también era aplicación a los sindicatos y a los partidos políticos. Por lo tanto, ahí también se apunta hacia todo lo que hay en este mundo, digamos, híbrido, más o menos que podría tener que ver con las entidades que persiguen un interés social, ¿no? Bien, yo esto es de lo que me has dicho, esto es lo que diría. Puedo decir algo más sobre el gobierno abierto, pero bueno, lo dejo si pasa para después. Muchas gracias. Gracias a ti. Efectivamente, lo dejamos para preguntas posteriores. Desde luego, objetivos claros y que se puedan lograr, y la coherencia es algo que el tercer sector, desde luego, tiene que compartir clarísimamente. De hecho, cuando hablamos de la medición de impacto y de impacto social, no hablamos de esto, ¿no? Y de la necesidad de integrar normas de información no financiera, indicadores de las normas de información no financiera y los indicadores que utilizan las propias fundaciones o asociaciones en su actividad social. O sea que la verdad es que está íntimamente ligado. Martín, quizá desde el punto de vista de la sostenibilidad quieras añadir tú algo, aunque te hemos sumado a la mesa así en el último momento, pero aprovechamos, no te sientas atracado, ¿eh? Simplemente... Muchas gracias. No me siento atracado, al contrario, me siento muy honrado de compartir esta mesa con mis compañeros de libro, los tres que lo sois, y aprovecho para agradecerle a Adolfo pues, la generosidad que tuvo al invitarme a participar en él. Guarda una relación directa con lo último que ha dicho Emilio, es decir, ahora mismo es de hoy, es decir, la taxonomía europea que nos lleva a que cierto tipo de empresas se vean en la necesidad, en la obligación de informar y de poner en conocimiento de sus shareholders y de todos los demás interesados, en el sentido más amplio, cuál es el verdadero impacto medioambiental de sus actividades, pues es una muestra evidente de cómo incide la regulación que nos viene, en este caso de la Unión Europea, con el funcionamiento del mercado.
hoy se está discutiendo si la energía nuclear es o no una energía verde. Por ejemplo, de una decisión u otra va a depender en gran medida que tengamos más autonomía para ser más autosuficientes, que se pueda prolongar la utilización de los sistemas, que se pueda aprovechar y reutilizar, haciendo verdadera circularidad los combustibles depositados pues en Garoña, Zorita, etcétera, o no, o que haya que pagar por su depósito. Esto es legislación, esto es Estado y afecta al mercado de una manera radical. Lo vemos en nuestro bolsillo todos los días. El capítulo que yo he desarrollado en el libro se centra en la sostenibilidad ambiental. De hecho, dedico la primera página a decir de qué no va. No va de espacios naturales, no va de biodiversidad, no va de sostenibilidad social ni va de sostenibilidad económica, va de la sostenibilidad desde el punto de vista medioambiental y hace una especial incidencia en el tema competencial, porque entendemos que las cuestiones medioambientales introducen unas asimetrías, unas distorsiones en la competencia desde municipal, por la mera regulación de un aspecto tan propiamente municipal, de ámbito local, como es el tema de los ruidos, hasta autonómicas, pasando ya luego por el ámbito del Estado y llegando, por supuesto, a la Unión Europea o al mercado, por ejemplo, de los gases de efecto invernadero, del mercado de CO2, que en función de cómo seas de autoexigente o no, bueno, pues te puede pasar que la tonelada de CO2 esté a 6 euros o a 60 euros. Y es una de las cosas que más afecta ahora mismo a la competitividad. Hay siderúrgicas en el norte de España que están cerrando y están trayendo su producto desde Noruega, que es un país caro, carísimo, porque es más barato fabricarlo en Noruega que en el norte de España, por ejemplo. Y eso por una razón estrictamente medioambiental. Sobre eso va el capítulo, que sí guarda una relación con estos aspectos en algunos de los temas que había apuntado Emilio. Y luego lo que quedo es a vuestra disposición, por si alguno de los que interviene en el diálogo pues me quiere hacer alguna pregunta, pues quedo a disposición de los asistentes y de la mesa. Muchas gracias. Pues gracias. Uno de los logros del libro, Adolfo, yo creo que varios de los capítulos empiezan así. Sé lo que no soy, no sé lo que soy, pero lo que no soy y de qué no va esto, sí lo sé. Y nos pasa un poco con la definición del tercer sector, ¿no? Que es, a veces no sabemos tanto lo que somos como lo que no somos, a pesar de las líneas difusas que hay entre sectores, ¿no? Emilio en el libro también habla mucho, que es muy interesante en la introducción, bueno, pues de la legitimación de los sistemas políticos, ¿no? Y de esa desafección y el porqué de la regulación y cómo puede incidir ahí la regulación para llevar, bueno, pues al derecho y a la legitimación de esos sistemas, ¿no? Yendo directamente al tercer sector y a la filantropía, Adolfo, esto lo plantea Emilio, pero te lo lanzo a ti. ¿Dónde reside desde tu punto de vista la legitimidad del tercer sector, de la filantropía y en su caso debe ser repensada y sobre todo qué ha cambiado en los últimos años en cuanto al enfoque del valor y del papel que le damos al sector no lucrativo y a la filantropía? Bueno, yo creo que, como dije antes, me voy a remontar un peldaño más arriba para ver la perspectiva general desde la que lo enfocamos. Nunca hay nada nuevo bajo el sol, pero sí hay una forma nueva de decirlo, una forma nueva de aproximarse a ello, una evolución, ¿no? Entonces, en ese sentido, todos estos temas que ya hemos visto de las intervenciones que hay hasta ahora son casi, de momento, temas lingüísticos, ahora desciendo a lo jurídico. Es decir, ¿de qué estamos hablando? Por eso todos nosotros, al empezar el capítulo, lo primero que decimos, oiga, yo voy a hablar de esto, no de otra cosa. En segundo lugar, ya se ha hecho referencia a que, lógicamente, esto está condicionado por la globalización. Estamos en un mundo global. No solo para la actividad normal, sino en este caso también para el sector, tercer sector, para la filantropía, y todos los que trabajan en este ámbito saben perfectamente, bueno, las múltiples derivadas, ¿no? Pero el problema central teórico del libro, el que queremos abordar inicialmente, es que no existe un derecho global. Existe una idea de sentido, que ya la estamos manifestando. Hay que ir a la sostenibilidad, y hay que hacerlo medible para poder saber si estamos cumpliendo o no, pero no hay un derecho global, porque eso supondría, como en la Guerra de las Galaxias, que hay el Parlamento del tal y un solo juez. Lo más parecido a eso desde el punto de vista internacional es precisamente el derecho europeo, donde sí, con el modelo del Estado Nacional, pues tienes un Parlamento, un juez. Repito, esto no quiere decir, porque si dices que no hay un derecho global, la gente dice el caos. No, bueno, un momento. Hay un derecho internacional y hay una línea de evolución, pero no hay un derecho global. Segundo, ha salido ya la relación entre derecho y economía.
En el libro somos 23 autores, de los cuales somos juristas 22 y hay un economista. Que no hemos, y le hemos dicho que escriba sin preguntarnos ni hablar con nosotros para nada, para ver qué ve él, qué es la regulación para él, ¿no? Porque claro, hay una confrontación y ya se ha apuntado que es así, afecta al concepto, a la revisión, por ejemplo, de lo que sea el tercer sector o no, porque la economía, la sociología, tiene su vocabulario científico, su dogmática, y el vocabulario pues, puede ser incluso más flexible. Por ejemplo, una cosa que a los juristas nos pone muy nerviosos en los pleitos, si vas a una prueba, los economistas te dicen, no, es que hay un consenso. Bueno, oiga, habrá un consenso, pero lo dirán en algún sitio, ¿no? En la norma estarán. Nosotros necesitamos descender a algo mucho más concreto. A ver que hay una obligación jurídica, tal. Entonces, yo creo, estamos en un mundo, que tampoco es nuevo, pero simplemente lo enfatizamos en el libro, de intersecciones, que es el mundo moderno, más complejo, pero que no deben de llevar a la confusión. Es decir, el derecho lo que busca es la libertad, la convivencia, los derechos humanos, la justicia, en definitiva, en un sentido. Y la economía lo que busca es la asignación de recursos de la mejor manera posible, la más eficiente. Y son dos cosas distintas, no incompatibles, no, pero distintas, ¿no? Utilizando una frase evangélica clásica, no solo de pan vive el hombre. Eso tropieza justamente con la legitimidad, que es uno de los argumentos que utilizaba Emilio, porque nosotros estamos acostumbrados, en los países democráticos, a ver la legitimidad de la actuación del poder público, sobre todo, ahora vamos al privado, pues a través de la legitimidad democrática. Es decir, tú tienes el pueblo soberano, elige y a partir de ahí, bueno, todo el proceso que conocemos. Pero en las empresas no es así, por ejemplo, ni siquiera en el tercer sector, en la sociedad civil, no es necesariamente así. Hay que buscar un equilibrio que le dé legitimación también de otro tipo a este tercer sector. Entonces, ¿qué es el tercer sector? Sobre este plano un poco general. Es la sociedad, sin más. La sociedad se llama sociedad civil porque es un anglicismo, ¿no? Pero en fin, la sociedad, no el Estado, la sociedad. El Estado tiene su papel, si nos vamos al Estado clásico, la política exterior, la justicia, la hacienda, la defensa, ¿no? Y todo lo demás, y esto cualquier tratadista que consideremos lo enfoca así, pues es variable, se va configurando, ¿no? En cada momento en función de... Si yo, a la hora de hablar de la responsabilidad social corporativa, como planteaba Emilio, y todos estos conceptos y de la información no financiera, etc., no establezco algunos mecanismos, primero, que sean jurídicamente medibles y, por lo tanto, vinculantes en determinados términos, ¿no? Si además considero que lo importante, que es la fórmula clásica, no son los clientes o los trabajadores, sino solo los accionistas. El beneficio, por ejemplo, ¿no? Del accionista, que está bien, ¿no? Lo estoy naturalmente poniendo en cuestión. Pero si solo hago esa consideración, pues tengo la legitimación limitada. Es como si en términos de derecho público volviera al voto censitario. O sea, solo está legitimado el que puede comprar una acción. Bueno, ya, en fin, ¿no? Entonces, todo esto que no está resuelto, que está, y tampoco se va a caer el mundo, ¿no? Como yo siempre digo lo mismo porque me hace mucha gracia en los libros de Obélix y Asterix, cuando Obélix dice, bueno, es que se va a caer el cielo, no se va a caer nada, simplemente estamos en un mundo nuevo con una orientación a los temas medioambientales, de sostenibilidad determinada, y hay que buscar una orientación al bien común razonable. Y último tema, que es ya jurídico, todo lo es, ¿no? Pero en sentido mucho más estricto, de los antecedentes que hay en esta materia. Nosotros no pusimos el título en el libro, en este caso, Estado y Mercado, porque sí, sino porque es que es el único modelo constitucional. Es decir, todos los tratadistas españoles en la materia, desde la época, sobre todo democrática, ponen de manifiesto que lo que se llama la Constitución Democrática, como sabemos, son 3 o 4 artículos, el 33, el 38, el 128, en fin, la participación pública, privada, etc., excluye los dos extremos. Excluye la no regulación en absoluto, que es la anarquía, es que hay que desregular. Bueno, oiga, depende, ¿no? Habrá que ver, o sea, la discusión no es regulación sí, regulación no, la discusión es buena regulación, no intrusiva, eficiente y tal, o mala regulación, intrusiva, no eficiente y tal, pero que no haya que regular, al economista igual le parece bien, pero a un jurista, pues, entonces sobramos, ¿no? Que a lo mejor también sobramos, no lo sé, pero me parece que es un poco difícil convivir si el derecho no funciona, ¿no? Y del otro lado, una estatalización plena, ¿no? Todo es el Estado. Bueno, eso
los dos extremos son inconstitucionales. Y dentro del resto, pues hay matices. Y no hay modelos universales uniformes. Voy a poner algún ejemplo porque se entiende muy bien. Por eso, por ejemplo, en el capítulo de la defensa, que históricamente está vinculado al Estado y debe de seguir estando, ¿no?, por lo menos a mi juicio, pues en algunos sitios se plantea ya una privatización de determinados servicios, etcétera, ¿no? ¿Se puede hacer la guerra particular? No, de ninguna manera, pero bueno, estamos locos. No. Hay por ahí algunos. Y si venimos a España, nos parece que siempre somos singulares. Yo, perdón por la personalización, estando destinado en el Ministerio de Sanidad, siendo ministro Julián García Vargas, pues empezó el tema de la privatización de los servicios de seguridad. Es decir, que hubiera guardias jurados en vez de guardias civiles. Entonces, Julián me pidió un informe y yo le dije que, de acuerdo con la ley de contratos de la época y tal, pues que aquello afectaba a la soberanía y que no podía ser, tal, los que no hemos estado tan panchos. Bueno, naturalmente empezó a haber jurados. O sea, quiero decir que todo esto, como siempre, es un equilibrio entre la realidad que va avanzando y el derecho que se va adaptando, ¿no? Y esa es la cuestión. En definitiva, el tercer sector, las fundaciones, la filantropía a nivel nacional y a nivel internacional, a nivel global, son la sociedad asumiendo sus responsabilidades. Y sin ser sociólogo, que no lo soy, una cosa que intentamos hacer en el libro es no meternos en lo que no sabemos, porque otra cosa de este barullo, ¿no?, en el que estamos y que todo el mundo habla bueno, nosotros somos juristas, pero no hace falta ser sociólogo, en este caso antropólogo, pero sobre todo sociólogo, ¿no?, para constatar que en los últimos 40 años en el mundo, que también en España solemos mirar a nuestro ombligo en exceso, se ha producido un fortalecimiento del mercado, de la actividad privada, y una reducción del Estado. Los administrativistas hablamos ahora de Estado regulador, ni siquiera de Estado. Estado regula. Bueno, esa es la cuestión. Y como tú decías, no está regulado el tercer sector de manera acabada, pero lo está. Está regulado en el Código Civil, que es donde arrancan algunas formas jurídicas como las sociedades, las fundaciones, las asociaciones, bueno, y tal. Está regulado en un planteamiento decimonónico, que conoces bien, en fin, casi de caridad, por decirlo de alguna manera, de beneficencia es la palabra, ¿no?, clásica, que ya no coincide exactamente y al mismo tiempo ya estamos confrontando con las empresas, porque esas empresas que buscando la legitimación, como planteaba Emilio, se comprometen no solo ya con el beneficio, sino con los trabajadores, con el medio ambiente, con tal, ya están teniendo un entorno, como una mancha de aceite, de actuación social, de interés general, que a veces puede confrontar, en algunas, lo confronta, de hecho, con algunas asociaciones del tercer sector, porque se hace lo mismo, entre comillas, ¿no? Y termino con otro ejemplo, el que hemos vivido en este caso en las fundaciones, las asociaciones españolas de fundaciones con motivo de la pandemia, ¿no? Surge la pandemia, nos dedicamos todos al teletrabajo y estamos como ahora hablándonos a distancia, etcétera, pero resulta que alguien descubre que no hemos pensado que hay niños que no tienen cómo teletrabajar, que no tienen cómo acceder a los sistemas de formación, ¿no? Y como sabes muy bien, una de las primeras cosas que se hicieron en un grupo de fundaciones, Cruz Roja y otras, Indra y tal, fue coger una serie de iPads que estaban, yo creo que se puede decir, de Indra, del proceso electoral y tal, y repartirlo para por lo menos ir paliando. En eso yo creo que el tercer sector es mucho más rápido, mucho más intuitivo, mucho más eficiente a veces que la administración. No porque la administración no quiera, sino porque la administración tiene un sistema de funcionamiento. Entonces, todo esto, que realmente no es una solución, es una descripción de la situación en la que estamos, es la que nosotros creemos que hay que enfocar y, en definitiva, repito, el tercer sector es la sociedad, que decide que hay que tratar determinadas enfermedades que no se tratan suficientemente, que hay que cuidar no sé qué. Y jurídicamente tampoco es nada nuevo, porque hay una expresión absolutamente clásica y por clásica manida, etcétera, que voy a decir en español, porque si no, pero que solemos los juristas citar en latín, y no lo digo esto a modo de pajas, porque es importante saber que viene de Roma y qué significaba en latín, de ulpiano, de lo que es el derecho, que es vivir honestamente, no dañar a otros y dar a cada uno lo suyo. Luego debajo, lógicamente, hay muchas cosas, pero por ejemplo, la segunda acepción para ver que estamos, no dañar a otro. Tema de las vacunas. Oiga,
He citado ahora que yo estuve con Julián García Vargas en el Ministerio de Sanidad. A nosotros nos tocó en aquella época, estamos hablando de hace muchos años, desgraciadamente, el SIDA, por una parte, que es parecido a esta pandemia, pero con otras características distintas y que plantea un problema global de contaminación con las transfusiones sanguíneas, porque no se hacía el control del virus, porque no se conocía, en fin, todas esas cosas. Y el tabaco. ¿Por qué se puede fumar o no fumar? Pues porque se produce un perjuicio. En el Colegio Mayor, cuando yo estudiaba aquí en la ciudad universitaria, te entrabas a un partido y podías cortar con un cuchillo el humo que había allí, ¿no? Para aportar. Y el que no fumaba, yo en este caso era no fumador, ¿no? Pues te quedabas. En fin, y termino con una anécdota un poco divertida, pero que explica esta evolución. En un momento determinado empieza a producirse globalmente la política antitabaco, ¿no? De reducción de. Y entonces el ministro dice, bueno, hay que ordenar esto, vamos a hacer un decreto, tal y cual. Y el Ministerio de Sanidad, que sigue estando en el mismo sitio, era el viejo edificio, en parte de sindicatos, en parte de pueblos y otras cosas que venían de atrás. Y lo primero que tenía en la puerta era un cartel que ponía tabacalera. Porque había un stand. Entonces, Julián me dijo, oye, estudia esto, tal. Yo me estudio aquello y digo, oye, ministro, en fin, esto jurídicamente es intocable, salvo que los propiemos y nos cuesta aquí Y además los sindicatos del ministerio, los funcionarios, nosotros y tal, pues oye, queremos poder hacer la quiniela y tal, y tener el estango. Solución práctica. Que todavía hace poco nos reíamos yo a este propósito. Bueno, pues entonces vamos a coger el cartel, lo quitamos todo, ya queda solo el Ministerio de Sanidad, y tú entras, ya no sé cómo es, porque hace años ahora que no he ido ahí físicamente, pero entrabas y lo primero que había era el estanco y Natal. Quiere decirse con esto que el enfoque de todas estas cuestiones, creo yo, o creemos nosotros, que no puede ser maximalista, todo de repente, tal, pero la línea de evolución es muy clara. Y el tercer sector es la sociedad en marcha. Y la revisión, la renovación de todas estas cosas es repensarlas para saber en lenguaje humano qué estamos diciendo. Porque sostenibilidad, voy a poner dos palabras, están muy, sostenibilidad y resiliencia. Son palabras técnicas. Que vienen del mundo anglosajón, además, son anglicismos. Resiliencia, como sabéis, es resistencia, pero resiliencia técnicamente es la resistencia de materiales, cuando tú golpeas un material, si es flexible, si retorna. O sea, pero cuando lo aplicamos a la vida social, sabemos lo que estamos diciendo, pero bueno, hay que matizar, ¿no? Y sostenibilidad, lo mismo, lo ha dicho ahora, me parece que Emilio, o sea, o Martín, en definitiva, soluciones duraderas en el tiempo y que se sostengan, que estén construidas de una manera razonable, acorde con las preocupaciones del tiempo que, bueno, es obvio que son pues, la medioambiental, la tal, o sea, ahí no hay los ODS, ¿no? Por poner un punto de referencia, ¿no? De manera que ese es un poco el entorno, que es ciertamente complejo, ¿no? Pero que es muy claro, en el sentido de que el tercer sector es la sociedad en marcha, con formas jurídicas distintas, fundaciones, asociaciones, bueno, y que tiene que tener una regulación mínima que implica muchas cosas, lo que tú tratas en el capítulo, pues, la fiscalidad, los sistemas mercantiles, u otros, porque realmente, por ejemplo, las fundaciones, históricamente, desde el punto de vista regulatorio, en sentido estricto, eran derecho civil puro, es el Código Civil lo que había, y poco más, ¿no? Pero bueno, estamos en un mundo, en cambio, y nosotros sí creemos que hacer, en este caso, abogacía, o sea, tener una visión jurídica que sea puramente teórica y no clínica, que no trate de ver qué es lo que está pasando, pues bueno, pues tiene menos valor, ¿no? Pues gracias, Adolfo. Efectivamente, quizá lo que sí que estamos más acostumbrados, no siempre decimos, el interés general no es monopolio de los poderes públicos, no es monopolio del Estado. De hecho, bueno, las llamadas leyes de mecenazgo, bueno, pues se han llamado participación privada en actividades de interés general, pero eso me lleva un poco más otra vez a la RSC, y perdonad que os vuelva a preguntar, a ti también, Adolfo, si quieres añadir algo. A lo mejor a lo que no estábamos tan acostumbrados es, o no estaba tan asumido, es que las empresas, está asumido que las empresas tienen que ir más allá de generar un valor económico, de un dividendo para sus accionistas. Otra cosa es que tengan que hacerlo sin dañar y dañando lo menos posible a todo el entorno, a todos sus grupos de interés, sociales, medioambientales, del tipo que sea. Pero ya hay otra cosa que es cuando las empresas ya actúan directamente en fines de acción social. Es decir, durante muchos años se constituyeron muchas fundaciones corporativas. A lo mejor en los años 80 era más la forma de llevar esa acción social a la sociedad.
Se siguen constituyendo fundaciones corporativas, pero cada vez más hay empresas que llevan la RSE más allá todavía y destinan parte de ese dividendo no a minimizar daños o no a no tener un impacto negativo, sino o bien a tener un fin social en sí mismas o no teniendo un fin social, actuar en esos fines sociales, ¿no? Incluso cuando se habla de la economía de impacto, se habla incluso de un cuarto sector. Yo iba a lanzar la pregunta, pero casi mejor la dejamos si alguien luego del público se atreve, pero no quiero ahora meter el elemento de existe un cuarto sector, hay algo ahí todavía que está a caballo entre la sociedad civil y las empresas, unas empresas y otras, sin llegar a eso. Como dices en el libro, Emilio, la responsabilidad social corporativa, todo el mundo la asume, pero luego parece que no estábamos todos tan de acuerdo en qué es responsabilidad social corporativa y qué no lo es, y hasta dónde llega o qué justifica ir más allá incluso de, a lo mejor, de un concepto más tradicional de responsabilidad social corporativa. Bien, pues mira, ciertamente en esta materia, tanto de la responsabilidad social corporativa como de la transparencia, hay muchas cosas de las que todavía, digamos que hay ideas generales, hay planteamientos generales, pero digamos que todavía no se ha juridificado lo suficiente como para que ya sean cosas directamente exigibles, ¿no? Y por lo tanto, si no se cumplen, pues que deben aparejada una responsabilidad económica o incluso de mayor calado. En este sentido, yo creo que todas las empresas, es decir, las empresas que realmente quieren tener impacto en la sociedad y por lo tanto también las que no sean puramente, digamos, de rentabilidad, sino las que también quieran aportar algún tipo de interés social, yo creo que tienen que ir considerando que la transparencia es un valor, es un activo muy importante. Más allá de que el asunto esté más o menos regulado, yo pienso que entre nosotros en España no está todavía todo lo regulado que debiera. De hecho, la ley de transparencia que tenemos es reciente, relativamente reciente, y esa ley de transparencia todavía plantea muchas cosas en las que hay que estar pendientes de cómo va resolviendo primero el Consejo de Transparencia y luego la jurisprudencia. Estoy hablando de las causas de inadmisibilidad cuando se pide información, de qué se entiende por asuntos que requieren elaboración, porque por lo tanto puedes decir que no, qué se entiende por casos en los que hay otras vías para dar la información y entonces esta no. Bueno, quiero decir que todavía hay muchas cuestiones que bueno, pues con el Consejo de Transparencia se va viendo, ¿no? Pero hay algo muy importante que yo lo defiendo en este libro, no soy yo el primero que lo plantea para en absoluto, y es que yo creo que la transparencia como valor que ya debe trascender las organizaciones estrictamente públicas, sino también las privadas o las semiprivadas, la transparencia ya es se puede considerar como un derecho fundamental. No por la vía de la constitucionalización de nuestra Constitución, que efectivamente no la trae, es más, ni siquiera tiene reserva de ley orgánica, para nada, pero la transparencia está jurídicamente respaldada por el Tratado de Lisboa. Y el Tratado de Lisboa es muy importante aquí, yo lo cito en el libro, en la página 645, porque tiene un artículo, que es el artículo, bueno, dos, tiene el artículo 41, que es el derecho a una buena administración para todos los ciudadanos de la Unión Europea. Pero el 42 habla del derecho de acceso a los documentos y dice: todo ciudadano de la Unión y toda persona física o jurídica que resida o tenga su domicilio social en un Estado miembro tiene derecho a acceder a los documentos de las instituciones, órganos y organismos de la Unión, cualquiera que sea su soporte. Esto, este tratado, sabéis muy bien que fue autorizado en el ámbito interno español por la Ley Orgánica 1/2008, del 30 de julio, que autorizó la ratificación por España del Tratado de Lisboa y que modificó, por lo tanto, el Tratado de la Unión Europea. Por lo tanto, para mí, aunque no esté en la Constitución como derecho fundamental, este derecho de la transparencia, la idea de la transparencia está constitucionalizada. Por lo tanto, la regulación jurídica que queda por hacer podrá ir avanzando, pero para mí es imparable.
Y por lo tanto, ¿por qué es tan importante la transparencia? Pues porque si no, no puede haber rendición de cuentas. Y la rendición de cuentas es la clave de la buena gobernanza. Es decir, si no hay rendición de cuentas, y lo cual requiere transparencia, es decir, requiere suministro de información para que pueda haber control por terceros, para que se puedan aprovechar los datos públicos, para que se pueda aprovechar el expertise de la sociedad civil, de las empresas, de las instituciones, para que haya participación ciudadana en los procesos de diseño de las políticas. En fin, todo esto yo creo que es verdad que jurídicamente todavía hay un campo muy amplio para determinar si es exigible o no, pero yo creo que es algo imparable y que además es la esperanza de que las personas vuelvan a recuperar la ilusión por estar en la vida pública o por lo menos en la vida de hacer algo por los demás, ¿no? Esta es un poco la idea que yo quería un poco transmitir aquí, que tiene mucho que ver con el gobierno abierto, como he dicho antes, y que requiere también activación de las tecnologías TIC, es decir, que tiene que haber información y comunicación ya a nivel altamente tecnológico para que sea mucha la gente que tenga acceso a la información. Esto es un poco lo que yo entendía. Pues gracias. No sé si queréis añadir algo, Martín. Decías una cosa, Isabel, por completar lo que dices, porque hay un debate que es jurídico, ahora voy a hablar de derecho en sentido estricto, ¿no? Porque si todo es derecho fundamental, que procede del mundo global y tal, nada es derecho fundamental, como decía Camillo, su famoso. Pero la línea, como ha dicho Emilio, de sentido es ese. Pero hay una cosa que está clara en la Constitución, desde ese punto de vista de la posición de la sociedad civil, que tú lo has enunciado, que lo decimos en el libro y está, en parte lo hemos puesto en la presentación. La Constitución dice que la defensa del interés general es competencia de la Administración sujeta a la ley y al derecho, por supuesto, ¿no? Que ya es una afirmación relevante. Pero no dice en ningún sitio que sea efectivamente un monopolio de la Administración. Porque no puede decirlo, porque el artículo primero de la Constitución, entre los valores fundamentales del ordenamiento jurídico, el primero que pone es la libertad. Oiga, si no puede moverse la sociedad para hacer cosas, nada más que cuando se lo diga el Estado, a las 7 de la mañana, pues en fin, entraríamos en un debate filosófico, pero es inconstitucional ese planteamiento, ¿no? Y por lo tanto, siempre ha estado ahí la sociedad civil, según en qué momentos pues, ha podido hacer más o menos cosas. Si estamos en una dictadura, pues puede hacer menos. Pongamos un ejemplo de sostenibilidad pura medioambiental, Glasgow, la reunión de Glasgow, que es derecho global, derecho internacional, pero en Glasgow, ¿qué países del conjunto del mundo, y ha habido, como sabéis, otras reuniones previas, han estado más a favor de estos principios de los que estamos hablando aquí, que constituyen las democracias? Poco discutible. Y luego habrá otros motivos. No es el momento de entrar en el debate, que sí podemos entrar, ¿no? Pero las democracias. Por lo tanto, hay una conexión, en definitiva, entre el Estado de Derecho, como nosotros lo entendemos, y la posibilidad de avanzar en esta dirección de los derechos fundamentales, que yo creo que son, en nuestro caso, como ha dicho Emilio tácitamente, los que están en la Constitución y no otros, pero, por ejemplo, el derecho europeo nosotros lo hemos recibido en la Constitución directamente, ¿no? En la Acquis Communautaire, y ha habido un debate en Europa sobre si Constitución Europea o no, que de momento se acabó sin Constitución. Incluso, como sabes muy bien, ha habido un debate en materia de filantropía y tercer sector sobre si estatuto o no de la Fundación Europea, y que al final, bueno, por una serie de razones, pues de momento se ha quedado, ¿no? en stand-by, ¿no? Pero la intención, ese ejemplo, por ejemplo, de que haya un modelo de Fundación Europea, etcétera, en el sector, los que nos movemos en el sector, no hemos renunciado a él, simplemente orientando esa finalidad, tratamos de buscar, ¿no? El camino porque lo contrario sería decir que no estamos en un mundo global. Acaba de decir Emilio, y termino, que es el otro gran elemento, la tecnología. Bueno, la tecnología naturalmente es importantísima, nos da una serie de posibilidades. Pero yo, como soy jurista, no soy un científico social, frente a lo que se escucha a veces con la nomenclatura internacional. Yo soy un humanista. Y estoy más cerca de la filosofía, del derecho, del tal. Y la estadística me puede servir para tal, pero no me resuelve el problema, ¿no? Al final.
Ejemplo concreto de jurisprudencia ya del Tribunal Supremo en España en relación con alguno de estos temas. Por ejemplo, la ley de transparencia. Hay una sentencia famosa porque hay una discusión de hasta dónde, en los términos que ha dicho Emilio, deben entrar o no el Tribunal Supremo y tal, y alguien pidió todos los túneles ferroviarios de España. Entonces, eso es un elemento que tiene valor desde el punto de vista de la seguridad y la defensa. Porque, naturalmente, si yo le voy a decir, si Churchill en la Segunda Guerra Mundial les dice a los alemanes que tienen el radar, pues, en fin, a lo mejor el resultado hubiese sido otro, ¿no? Entonces, la administración reaccionó primero diciendo, mira, no se lo puedo dar, porque si usted me pide todos los túneles, yo tendría que darle todos y no se lo puedo dar. Siguiente empuje. Bueno, pero deme entonces los que no sean estratégicos. La administración dice, es que tampoco se lo puedo dar, porque si les doy los no estratégicos, evidentemente está viendo los estratégicos. Sentencia del Tribunal Supremo. Primero, admite la legitimación. Segundo, entra en el fondo. Y tercero, dice, sí, tiene que dar los ¿no? Y ya, este es un argumento puro de derecho que aprovecho para enfatizar. Uno podrá estar de acuerdo o no con esa decisión, lo que sea. Pero eso sí que es derecho. A partir de ahí se acabó la discusión. Y viene una evolución en los términos que estamos hablando, porque digamos, la ventaja que tiene el mundo global frente a nosotros, el mundo más anglosajón, es que ellos funcionan, estamos todos en lo mismo funcionalmente, ¿no? Pero mentalmente funcionan desde la perspectiva del precedente judicial. Desde el juez puede cambiar, ¿no?, el precedente si las circunstancias lo aconsejan. Nosotros no, nosotros pensamos que la ley, los principios generales del derecho, tal, en fin, que el juez tiene que estar, ¿no? También la jurisprudencia tiene un papel, pero teóricamente menos relevante. Al final es igual de relevante. Porque, claro, lo que no puede ser es que estemos en un mundo global y no haya convergencia. Pero, repito, desde el punto de vista constitucional, no debe haber ninguna duda de que es Estado y mercado, no Estado o mercado, y de que no cabe pensar que no haya un tercer sector donde haya una sociedad activa, viva, libre, porque lo dice el artículo primero. Luego habla de igualdad, en fin, en el orden de escritura de los principios fundamentales, valores del ordenamiento jurídico, lo primero que dice la Constitución es la libertad, con todas las implicaciones que eso tiene. Bueno, entendida rectamente y no. Por lo tanto, ese papel le corresponde a la sociedad civil. ¿Hasta dónde tiene que llegar? Esto que hemos comentado como ejemplo de la pandemia tenía que hacerlo las fundaciones o podía hacerlo la administración. Bueno, no lo sé, pero si tú eres la parte necesitada de la sociedad, que no tiene el instrumento y que se encuentra desamparado, entre comillas, una de dos, o lo hace el Estado o lo hacemos los demás. Y vale tanto lo uno como lo otro, con procedimientos distintos. Y si queremos participar algo en el bien común y ser generosos y compasivos, porque tampoco hay que andar dándole vueltas, ¿no? Pues tiene que ser por este camino y eso tiene que tener una regulación, porque si resulta que el Estado, para excluirnos al tercer sector, nos vuelve locos, por ejemplo, fiscalmente, o nos vuelve locos desde el punto, y se podía dar un paso más dialéctico, pero ya entramos en terreno que no está hoy en día precisamente en este momento muy adecuado para adentrarnos ahí, ¿no? Pero estas cosas, en mi humilde opinión, conviene decirlas sin dar voces y sin, ¿no?, como lo estamos haciendo, pero decirlas. Es decir, el tercer sector está ahí y ha venido, como se dice ahora, para quedarse, ¿no? Sí, está claro que estamos, lo que pasa es que también es interesante el debate en torno a la transparencia en concreto del tercer sector. Yo creo que el tercer sector ha ido avanzando muchísimo por la vía de la autorregulación, o sea, más allá de la ley de transparencia, entidades que no tienen fondos públicos, ¿no?, que, bueno, pues que han ido asumiendo unos estándares de transparencia. Yo creo que cada vez está más extendido, que lo mismo que lo de la RSC, esto ya nadie duda que aun siendo un sujeto completamente privado por las áreas en las que se interviene, pues que hay que tener transparencia para tener esa confianza, para generar esa afección que también el sector necesita, porque cuando hablamos de que la gente no se implica y que España es un país poco participativo, ahí el tercer sector también tiene que hacer su examen y es, bueno, ¿por qué? ¿No? Analicemos por qué. No todo va a venir tampoco por parte del Estado y por parte del fomento del Estado, sino que lo tendremos que hacer nosotros. Sin embargo, donde coincido con Emilio, esto es una reflexión, no es una pregunta, pero si podéis dar un poco de luz, sí que es verdad que nos encontramos con una cosa muy curiosa y es que más allá de la transparencia activa por parte de las entidades, la administración respecto a las fundaciones al menos
tiene una función, más allá de la publicidad de los registros de fundaciones, como el del mercantil, etcétera, de dar a conocer la información del sector fundacional. Es más, leyendo la ley actual de fundaciones, y que viene del 94, o sea que es mucho más antigua realmente y muy anterior a la ley de transparencia, concibe el protectorado en el fondo como una unidad de transparencia también. Y sin embargo, las dificultades que nos encontramos y sobre todo las dudas de la propia administración sobre qué información puede facilitar, tiene que facilitar, por supuesto que no afecte a la protección de datos. Bueno, esto yo creo que ya todos lo tenemos claro y no... Pero a veces encontramos cierta reticencia. Entonces, no sé si es por esa falta de seguridad en la aplicación de la ley de transparencia, ¿no? Y hasta dónde hay que llegar, porque aunque sean entidades que persiguen fines de interés general, estamos hablando de datos y de información de entidades privadas, pero la verdad es que nos encontramos con bastantes barreras y desde la asociación lo vemos. Se ha ido mejorando mucho y ya cada vez hay más datos abiertos, sobre todo datos agregados, datos económicos. O sea que se va avanzando, pero siempre nos encontramos una cierta precaución. Yo creo que por miedo a la administración a que le digan que está yendo más allá de lo que debería. No sé, vamos, desde luego el desarrollo de la ley de transparencia, el sector y mucha gente que nos está escuchando seguro que piensa lo mismo, lo está esperando como agua de mayo, ¿no? Como quien dice. Yo creo que hay un elemento, Isabel, perdón por la Sí, no, interrupción, pero eso... que es, hay uno en el plano, porque aquí siempre estamos en derecho público en dos planos, ¿no? El político, que no es el caso, y que no, pero el administrativo, ¿no? Entonces, en este momento, todo esto se traduce y se deduce de lo que hemos estado comentando y está así en la práctica en el capital reputacional. Es decir, la gente dispara desde el derecho penal a por el capital reputacional de quien sea, de manera a veces fundada y a veces absolutamente infundada, con las consecuencias que eso pueda tener. En el caso concreto de la administración, y por ejemplo en la mesa estamos dos funcionarios de carrera, aunque estemos fuera y tal, ¿no? Y dos que no lo sois. En el caso de la administración, que tiene un plus de prevalencia jurídica por el principio de ejecutividad, etcétera, porque, bueno, porque el sistema se establece así, si hacemos un análisis de la jurisprudencia de los últimos 40 años, en este sentido, es que uno se hace funcionario y ya es culpable. Pues claro, el funcionario pregunta al interventor, aquí hay duda, al abogado dice, oye, pues no te cometas, ¿no? Y aquí nadie, porque el avanzar socialmente supone asumir responsabilidades razonables, no hacer disparates, por supuesto dentro de la ley, pero que el debate es un poco lo que en el fondo tratamos de provocar con el libro, lo decía muy bien antes, al definir los conceptos y tal, que el debate sea honesto, que sea consecuente, sea consistan, que dirían los anglosajones, ¿no? O sea, que yo haga lo que digo y lo que estoy diciendo tenga un sentido, porque si no, si hablar de sostenibilidad o de transparencia supone nada más un elemento arrojadizo para insultar a alguien al que considero no transparente, por el contrario, si como se ha dicho aquí, aunque no hemos profundizado, pero bueno, está subyace, ¿no? Trabajamos para la medición objetiva, dentro de metodologías, ¿no? Que nos permitan saber qué es ser transparente o no, etcétera. Eso permitirá a su vez a la norma decir, oiga, pues si usted no cumple esto o aquello, pues no es transparente. Y el ejemplo es manifiesto. Toda esta normativa que hay sobre la información no financiera. Si yo pongo una información no financiera que me invento, porque tengo un amigo literato y le digo que me escriba 50 folios, ¿eso hace más transparente a la empresa? Pues no, ¿no? Y lo mismo diríamos de la administración. Entonces, bueno, y en última instancia, para barrer para los juristas, porque para eso somos el gremio, la única solución es que haya un Estado de Derecho y cuando alguien en lo privado o en lo público no quiere ser transparente, pues vas al juez y el juez te lo dice. Eso sí, y vuelvo a lo de antes, porque es un clásico, es decir, aquí todo el mundo dice, no, yo es que respeto mucho al Poder Judicial. ¿Cómo? Pero, y pone a caer de un burro al juez, al tal, no sé qué. Es decir, para los juristas, bueno, para cualquiera, jurisdicción viene de decir la última palabra. Es el que dice el derecho. Y cuando lo dice, se acabó la discusión. Pensemos, por no mirar solo para España, lo que ha sido y está siendo todavía el espectáculo del Capitolio de los Estados Unidos en el último tránsito, ¿no? Yo he utilizado alguna vez también en alguna investigación otro ejemplo, en este caso de Obama, que es, no me acuerdo si fue, porque es muy gráfico jurídicamente.
en el primer o en el segundo mandato, donde hace el juramento, como hacen los americanos, dentro del Capitolio y tal, y se equivoca el presidente del Tribunal Supremo. Bueno, terminan y a lo mejor en la mentalidad un poco de tropilla que tenemos los españoles, bueno, ¿qué más da? No, a las 8 de la mañana estaba el presidente del Tribunal Supremo, el presidente de Estados Unidos, Obama, la televisión y jurando allí, vamos, la fórmula para que quedara claro que no había discusión de tal. Y tenemos un ejemplo de estos días. Djokovic. Oiga, mire, yo no sé, y no me meto, vuelvo a lo antes, no me voy a meter en lo que no tengo ni idea. No sé si son galgos o son Podemos. Pero tengo una cosa muy clara. Si la norma, en este caso estatal australiana, dice que usted no puede entrar sin vacunarse, si entiendo bien el debate, que estoy un poco hablando por lo que veo en la prensa, pues usted no entra y punto. Y ahí se ve muy bien esta tensión entre sociedad civil que tenemos ahora, porque si el mundo del deporte, con todo lo que se implica en sentido positivo, etcétera, y el mundo económico que hay detrás, quiere que se juegue de cualquier manera y quiere colocar la figura personal por encima del tal, resulta que la legitimación democrática está en el Estado australiano. Entonces, mire usted, es que esto no puede ser, y luego habrá, que es lo que estamos planteando aquí, una confluencia y una búsqueda de una legitimación nueva y un tal. Pero, perdón por llevar al asco a mi sardina, pero para los juristas empieza a ser una preocupación obsesionante el tener que repetir lo que decía Ulpiano, que lo decía hace 2000 años. Bien, ya sabemos que todo no, pero oiga, la ley hay que cumplirla, porque si no todo lo demás no es posible. Entonces, todas las iniciativas filantrópicas que están fundadas, como las fundaciones, como el tercer sector, básicamente en una actitud de generosidad social, de compromiso social, o sea, positiva, por lo tanto, ¿no? Que deciden, no, pero yo voy a pasar de todo esto y voy a hacer lo que me dé la gana. Pues en el momento en que hacen eso se acabó la bondad de la iniciativa, ¿no? Y bueno, esto ya sé que en fin, se puede discutir mucho más, ¿no? Pero es la pura Constitución, es decir, no pueden evitar que el tercer sector exista. Y sigo contigo, Adolfo, lo siento, pero sí tengo que hacerte una pregunta porque además hay fundaciones que están conectadas, ¿no? Entonces, descendiendo a la regulación concreta de las fundaciones, ¿no? No es que haya una cierta regulación, o sea, yo creo que es un sector el fundacional no precisamente no regulado, sino un sector regulado, ¿no? Pero está excesivamente regulado, o más que excesivamente regulado, al menos dos pinceladas sobre si el enfoque actual, ¿no? Que muchas veces decimos que el derecho de fundaciones deja de ser derecho civil para ser puro derecho administrativo, porque al final en lo que nos movemos es en la relación con la administración. ¿Ha evolucionado? ¿Es, como dices, decimonónica la legislación? ¿Cómo debe evolucionar? ¿Dónde está el equilibrio? Yo creo que es un equilibrio y por lo tanto inestable siempre por definición y en avance, ¿no? Yo creo que tenemos una situación razonablemente equilibrada. Ya no hay estas categorías que son fundamentales también para los juristas, ¿no? Derecho público, derecho privado, derecho civil, derecho... Bueno, son categorías académicas y por tanto relevantes. Yo soy administrativista, ¿no? Sí. pero académicas de aproximación. Pero la realidad, por ejemplo, en el Instituto de Empresa, donde nosotros damos clases desde hace muchísimos años, la realidad es la del caso concreto. Y un caso concreto es una situación en la que hay inferencias de derecho público, de derecho privado, de no sé qué, y hay dos aproximaciones posibles. Una microscópica, vas al detalle, ¿no? Y otra telescópica, o en términos militares, una estratégica y otra táctica. Si tú no tienes una visión estratégica del conjunto para poder bajar luego al detalle, pues esto es, en fin, absolutamente imposible. Entonces, existe una regulación, yo creo que la que tenemos ahora, que como sabéis muy bien, no solo tú, sino muchos de los que nos escuchan, que son del mundo fundacional, ha tenido una evolución positiva, por ejemplo, tener un solo protectorado, bueno, 1,5, porque también está el de economía para las sociedades, que es un ejemplo, ¿no? O sea, conseguimos un protectorado unificado, pero las fundaciones bancarias tienen pues eso se explica difícilmente a veces, ¿no? Nosotros llevamos insistiendo como asociación en que hay que fortalecer el protectorado con medios, tal, bueno, hasta la saciedad, creemos que es lo correcto. Porque el protectorado asume muchas responsabilidades también, cuando toma una decisión, no son ganas de no.
Pero ya en todo eso hay otro elemento que va a resultar chocante por lo que voy a decir los juristas, ¿no? Pero los juristas sí me van a entender. Es que una buena regulación no hace falta escribir 50.000 páginas. En eso es mejor el derecho continental que el derecho anglosajón. Porque ellos, como están en el precedente, pues si se le cae a una jurisprudencia en Estados Unidos, que se cayó un café a una señora que iba con el café entre las piernas en el coche y se abrazó, porque ahí, ¿no? Y entonces ya en la garantía del café, si usted coge el café, no lo meta, o no meta un gato en el microondas. Bueno, en fin, nosotros sabemos que hay una referencia de principios fundamentales que están en las normas o que están, o no en las normas, pero de principios jurídicos, etc. Hay una dogmática jurídica que justifica determinadas decisiones, etc. Entonces, escribir mucho, en este sentido, en relación con lo que estamos hablando, tampoco garantiza perfeccionar la regulación. Yo creo que los pasos serían, con la regulación que tenemos, que hay que ir perfeccionando, no vamos a entrar ahora en los diferentes temas que tenemos pendientes, ¿no? De mecenado, ¿verdad? Bueno, pero que se cumpla lo que hay, primera consideración. Una intención y que se discuta jurídicamente en los juzgados lo que hay. Que se debata con serenidad hacia dónde debemos de ir, pero que se vea el problema en su conjunto. En términos estrictamente jurídicos, el problema del tercer sector y de las fundaciones es que, como hemos dicho antes, coge todas las formas. Hay asociaciones, hay fundaciones, hay sociedades. Eso históricamente tiene una regulación distinta. Se produce la codificación, por ejemplo, ¿no? Y luego se descodifica mercantilmente y ahora estamos trabajando ahí ya una ley de sociedades de capital que sea única y tal. Yo también lo utilizo siempre el mismo ejemplo porque me parece que es ilustrativo. No hay que ser dogmático desde el punto de vista jurídico y la evolución pues tiene que ir en la dirección que la sociedad va avanzando. Pero hay que saber de dónde venimos y hacia dónde queremos ir. Si en el derecho global, ahora que está de moda esa palabra también traída del mundo constante, que local, ¿no? La contraposición entre lo global y lo local, si decidimos que hay que volver a lo local, podemos hacerlo. Pero tenemos que saber qué estamos haciendo. Porque desde el punto de vista jurídico, la Revolución Francesa marca una diferencia entre el derecho medieval y el derecho moderno. Y la diferencia está en la tumba de Napoleón, que tiene los inválidos arriba todos sus batallas, las que ganó sobre todo. Y solo tiene una metopa que dice, el Código Civil, una ley igual para todos. Y en las memorias de Napoleón, poco sospechoso, puesto que era un general fundamentalmente no jurista, pero era una persona, en fin, con sus más y sus menos, pero desde luego inteligente, él dice que él sabe que lo único que va a pervivir de todo lo que él ha hecho es el Código Civil. Entonces, si nosotros queremos volver atrás, dejar a Iering, que sería el jurista que en ese momento apuntaba el avance, y volver a Savigny y al derecho medieval, podemos hacerlo, pero tenemos que saber lo que estamos haciendo. Para saber lo que estamos haciendo, si no, no pasa nada. Lo que no puede ser, y es lo que está a veces pasando en torno a la regulación y a los debates jurídicos en esta época, es que nos movamos en un terreno de confusión, de embarramiento del terreno. No sabemos lo que estamos haciendo porque no se puede regular bien, no se ha meditado lo que hay que hacer, no se cumple luego lo que se pone en las normas, en fin, y eso pues, produce una deslegitimación de la convivencia jurídica, digamos, que bueno, a lo mejor desde otros ámbitos pues es respetable, pero desde el punto de vista jurídico es inaceptable. O sea, es imposible convivir así. Vivir bien, claro. Vivir de cualquier manera, pues... ¿no? Pues gracias otra vez. Tengo una última pregunta que me podéis responder todos, pero las personas que nos están siguiendo, que no lo he dicho al principio, no tenéis cámara, pero podéis escribir a través del chat si queréis hacer alguna pregunta o también podéis, si queréis, levantar la mano y yo os puedo activar el micrófono desde aquí. Tendréis ahí una señal de una mano que se puede levantar. Me ha parecido ver antes que había una mano, pero no... Ahora no está. No sé si tenéis algún comentario, alguna pregunta que queráis hacer a los que estáis en remoto. Pues aparentemente, o los que estáis en la sala, que hay personas en la sala también. Por supuesto. Bueno, no sé, mientras alguien se anima, yo cerraría con una pregunta que realmente podría ir dirigida a cualquier ciudadano, ¿no? Yo creo que tampoco es una opinión casi personal, ¿no?
Pero hablábamos precisamente a la hora de transparencia, ¿no?, de la importancia de la participación de la sociedad, ¿no?, y de los ciudadanos, de la gente en definitiva, ¿no?, en el fortalecimiento del tercer sector, de la filantropía, de la transparencia, ¿no?, que todo eso afecta al propio funcionamiento del Estado de Derecho, ¿no?, y que es esencial. Sin embargo, en general, yo creo que sigue existiendo un sentimiento, ¿no?, en España, o casi una queja, ¿no?, sobre la escasa preocupación de los ciudadanos, que cuando quieren una solución generalmente miran a lo público, pero a veces, bueno, la escasa preocupación ya no es a quién se mire, sino la escasa preocupación, ¿no?, por determinadas cuestiones un poco que pueden ser de interés común, ¿no? También es verdad que tenemos este sentimiento, a pesar de que eso, miras a las cifras de voluntariado y son espectaculares. Las cifras ya de donaciones privadas ya no son tan espectaculares, pero bueno, la participación en otros ámbitos sí, ¿no? Y parece que sigue existiendo una desconfianza, sobre todo, yo creo, y volvemos un poco al inicio, a la participación o a la entrada de los privados, sean empresas, sean personas, en los fines de interés general o en las áreas de interés general, ¿no? Entonces, la última pregunta era simplemente una reflexión sobre si eso lo veis así, si no tenéis una visión tan negativa o qué se puede hacer para cambiar esta percepción. Porque es verdad que esto afecta muy directamente luego a la percepción del tercer sector y de la filantropía, que en algunos casos es altísima, ¿no?, y en algunos rankings, pues las ONGs, por ejemplo, salen como unas entidades muy confiables, más que las administraciones públicas, incluso, ¿no?, o que la política, no tanto que las administraciones públicas, pero sin embargo yo creo que el sector sigue pidiendo, necesitamos tener mejor conocimiento, ya no reputación, sino ser mejor conocidos, ¿no? Entonces, ¿esto en qué sentido lo veis? No sé. Yo te respondería con una idea, en fin, que es muy amplia, pero yo creo en ella. Es decir, yo creo que la ética a medio o largo plazo siempre es rentable. En el caso del tercer sector siempre es positiva, es decir, siempre da buenos resultados. Y este tema de la transparencia, este tema de la rendición de cuentas, pues hombre, es una manera de demostrar que uno tiene un planteamiento ético de esto. Hay que tener en cuenta que en el caso de las fundaciones, bueno, los administradores podrán hacerlo mejor o peor, pero lo que no pueden hacer es perder el espíritu fundacional, porque esa es la causa de que el Estado les haya dado reconocimiento de fundaciones con todos los privilegios que eso conlleva, por ejemplo, exenciones fiscales, ¿no? Pero eso es porque ha quedado suficientemente demostrado ab inicio que la causa es suficientemente filantrópica, de interés general, pero eso se tiene que mantener. ¿Y cómo se puede mantener? Pues se puede mantener apostando, si no por las exigencias jurídicas, que a lo mejor todavía no son suficientemente claras, sí por estar convencidos de que la ética compensa, ¿no? Porque eso te da el capital reputacional, o te lo mantiene, o te lo aumenta, para que luego la gente vea pues qué fundaciones realmente, vamos, yo esto lo veo muy claro en las ONGs, es decir, al margen de la cuestión religiosa, pero Cáritas, oye, tiene buena reputación, es decir, y eso es probablemente porque, vamos, yo veo que dan bastante información, yo creo que hay bastante transparencia y sobre todo pueden demostrar una cierta eficacia, ¿no? Bueno, eso es apostar por la ética, ¿no? En mi opinión. Y eso es un poco lo que yo creo que hay que tener presente. Luego ya lo que sea la regulación más o menos precisa, pues ya se verá. La transparencia, vamos a ver, todavía no hay un reglamento de la ley de transparencia y ya han pasado 5 o 6 años y es un reglamento complicado de hacer, ¿no? Lo habrá, pero todavía no lo hay. Quiero decir que ahí hay todavía mucho que... Pero a mí lo que me importa es que la ética siempre es rentable, la ética de resultado. Y las grandes empresas con gran capital reputacional esto lo viven. Hablaba antes de Inditex, no sé, Corte Inglés, todas estas empresas, por supuesto, harán cosas criticables, pero lo que está claro es que en sus páginas web, en los temas de transparencia, van por delante. En fin, es un poco lo que yo puedo. Es que Muchas gracias. tiene razón, Emilio, que incluso la palabra en el mundo global, ¿no?, jurídico, anglosajón y tal, la palabra es ethics. En las universidades y entonces la palabra es ethics. En fin, lo cual me permite decir, más allá del derecho, una vez más, que estamos hablando de humanidades y que si no entendemos de dónde venimos, pues es un poco difícil, ¿no? Si por ejemplo, no sabemos, por poner una broma, ¿no?, una broma real,
¿de dónde viene la expresión la manzana de la discordia? Que la discordia era una diosa, que París, que era el hijo del rey de Troya, escondido como Moisés porque no estaba tal, de repente lo descubren y entonces se pelean entre Hera, Atenea, Afrodita, y él decide, y llega a la discordia y dice, la manzana de oro para la más guapa. Es así históricamente, ¿no? Y claro, es un empollón que dura hasta ahora. Eso quiere decir que la más guapa era Afrodita, como decidió París, o no, o que la guerra de Troya. No, pero quiere decir que si tienes un comportamiento ético, si aspiras, incluso siendo más modesto, ¿no?, a un comportamiento ético, pues te conducirás por la buena dirección, porque al final, redondeando lo que dice Emilio, la discusión en este momento es muy sencilla y estamos hartos de oírlo. No es posible hacer una regulación por una parte y no es posible vivir ni en la administración, por supuesto, en lo público, ni en lo privado, si no hay unos valores tangibles, ¿no?, que, repito, no son nuevos. Por ejemplo, la sostenibilidad ambiental tiene una nueva expresión, etcétera, pero la Constitución ya habla del uso racional de los medios naturales. Está todo en la Constitución. No quiero simplificar, ¿no? Pero novedad, ¿no? Entonces, si vivimos como consecuencia de las redes sociales, de la tecnología, en una logomaquia permanente en la que no sabemos, estamos hablando todo el tiempo, pero ni nos escuchamos ni sabemos lo que estamos diciendo, pues lo pasamos muy bien, pero... Gracias. Hay una palabra pedida, pero antes le cedo la palabra a Martín. Amparo, ahora te doy la palabra. Muchas gracias. Bueno, totalmente relacionado con lo que se ha comentado respecto específicamente de la parte de la sostenibilidad ambiental, la ampliación de la base de la legitimación fue un gran avance. La transposición de ARUS y el desarrollo de la Ley de Acceso a la Información en materia medioambiental va exactamente por esa línea. Hoy en día una evaluación de impacto ambiental, una autorización ambiental integrada exige que vaya acompañada de un documento comprensible en el cual se facilite el entendimiento de aquellas personas que tengan interés además muy amplio, para poder así saber y por lo tanto controlar y vigilar y participar en esa sostenibilidad. Y a mí me parece que eso está muy bien, y el único tema es que exige un pequeño contrapeso, que es evitar el abuso y el uso ilegítimo, bastardo, me atrevería a decir a veces, con unas finalidades totalmente pues ilícitas de esta información y de este control en beneficio propio, en beneficio de unas determinadas causas. Y luego no puedo estar más de acuerdo que la ética es en sí mismo un valor, y también desde el punto de vista de la sostenibilidad yo añadiría un matiz, y es el de la sobriedad. Además debemos de ser sobrios. La bacanal del despilfarro de los recursos o de las capacidades de recuperación del entorno, pues es un poco indecente, y deberíamos también de procurar introducir ese elemento, el de cierta contención y cierta sobriedad, cierta generosidad hacia ese futuro, para que sea así efectivamente sostenible y no pensar solo en el pedazo de comilón que nos vamos a dar hoy. Muchas gracias. Con eso me quedo. Ética y sobriedad. Hay también palabras, hay comentarios por el chat y preguntas. Amparo, a ver, ahora he perdido a Amparo. Le iba a dar la palabra, pero... aquí, perdón. A ver si ahora... A ver, Amparo, si puedes, si te escuchamos. Hola, buenas tardes. Sí. Muchas gracias por esta sesión y por la iniciativa aquí en la Escuela de Práctica Jurídica, porque creo que son temas que debemos abordar urgentemente, y me ha parecido fundamental la aproximación a la transparencia, pero yo querría preguntarle si la transparencia no deberíamos fijarla solo como un fin en sí mismo, sino la necesidad de qué se informa y cómo se informa es fundamental. Y ahora mismo yo creo que es el momento idóneo para, en los cambios que está habiendo en las normas de contabilidad, encontrar verdaderos indicadores útiles que puedan ser empleados en procesos de digitalización, tanto en el sector público como en el privado, como en el tercer sector, para encontrar esos puntos que sean comunes para evaluar ese impacto social positivo. Entonces, querría saber si están al tanto de procesos de digitalización
o de indicadores comunes que permitan valorar la eficiencia de lo que cada uno aporta a la sociedad. Porque en determinados casos es verdad que la colaboración de los privados en consecución del interés general puede ser más eficiente que la propia acción pública, pero no tenemos forma de comparar y medir. Por eso es tan importante desarrollar este tipo de herramientas. Entonces, me interesaría mucho para el proyecto del Plan Nacional de I+D+I que tenemos de auditorías de sostenibilidad, conocer su experiencia en este campo. Muchas gracias. Enhorabuena. Gracias, Amparo. ¿Quién quiere responder? Bueno, yo la verdad es que no tenemos, o sea, estoy completamente de acuerdo con el planteamiento. Todos estamos esforzándonos para tener unos sistemas de medición objetivos y homologables y que todos creamos en ellos. Eso es lo que hay que construir desde el punto de vista todavía más técnico y económico, porque desde el punto de vista jurídico eso es la ley. Cuando lo pones en la ley tienes que cumplirla y se acabó, ¿no? Pero podríamos hacer un benchmarking, ¿no? Y mirar alrededor qué está ocurriendo en el mundo norteamericano o americano en general y qué está ocurriendo en el mundo europeo, ¿no? Donde nosotros, por ejemplo, como Asociación Española de Fundaciones, estamos muy en contacto con ambos mundos y trabajando porque se puede llegar naturalmente a elementos de medición que a su vez, que es una cosa que no hemos dicho, yo creo, y es relevante también, se puede reconsiderar, es decir, todos estos mecanismos, que son mecanismos de llevarnos a la transparencia, al tal no sé qué, se ponen en marcha y si fallan se corrigen, ¿no? Se van actuando. Y luego, Amparo decía una cosa que yo creo que es muy relevante y como desde el punto de vista jurídico coincide, lo apunto nada más. ¿Transparencia para qué? Bueno, es que si no terminamos nunca, ¿no? Pero desde el punto de vista del derecho administrativo, por ejemplo, es fundamental, porque la transparencia me dice por qué se ha tomado una decisión, por ejemplo. Y en función de eso yo puedo atacar el acto administrativo y discutir delante del juez si ha habido desviación de poder, si no lo ha habido, en fin, una serie de técnicas, ¿no? Que están ahí. Y mutatis mutandi igual en la parte privada, ¿no? Por lo tanto, la transparencia no solo es un valor, efectivamente, o puede serlo en sí mismo, sino es un valor, yo creo que, y en eso estoy completamente de acuerdo, muy instrumental, porque te permite, justamente lo que estamos diciendo, ¿no? Te permite construir un diálogo objetivado, razonable, no de ocurrencias, ¿no? Ahora, yo no conozco, sé que hay varios ejercicios, sé que hay benchmarking, etcétera, pero yo personalmente en ese terreno concreto y singularmente en el terreno digital no conozco. No sé, hay otro autor, Joaquín Muñoz, que se ocupaba de la parte digital, pero como no está hoy aquí y no sé si en la asociación tenemos algún otro dato, pero el camino es ese. El tema de los indicadores es uno de los ejes fundamentales en los que se está trabajando en el campo de la sostenibilidad medioambiental. Tiene que ver con lo que comentaba al principio. Por ejemplo, si consideramos que una energía es o no sostenible, lo podemos entender sobre un indicador, como puede ser el carácter inagotable del recurso, la solar, por ejemplo, la fotovoltaica, puede ser el que genere o no genere más o menos residuos, más o menos efecto invernadero, etcétera. Concretar unos indicadores que estos sean objetivos y que sean medibles es totalmente necesario. Es uno de los pilares. Para no engañarnos, haciendo trampas al solitario. Un ejemplo de hoy también, un cantón suizo, por ejemplo, el de Valois, ha quitado las exenciones fiscales a los vehículos híbridos, estos que tienen motor de explosión y a su vez eléctrico, porque después de evaluarlo ha comprobado que, bueno, pues que no son tan poco contaminantes desde el punto de vista de la emisión de CO2, porque bueno, se ha medido y entonces esto es muy significativo. ¿Por qué? Porque muchas veces la gente va con toda su mejor intención y con toda su mejor voluntad haciendo un esfuerzo económico, un esfuerzo en la sobriedad también, pues disciplinándose de una determinada manera, pensando que lo que hace es lo que tiene que hacer, y resulta ser que se está midiendo de una manera que es tramposa y se está dando como sostenible una cosa que no lo es. Y entonces que el indicador sea objetivo, que es un indicador que mida de verdad lo que tiene que ponderarse, pues es una necesidad. Hay que hacer un grandísimo esfuerzo en esta metodología, sin duda. De lo que yo he podido manejar, vamos, no me he dedicado expresamente a estudiar los mejores o los peores indicadores. Pero hombre, yo lo que sí, lo que he podido manejar es que
al final, también la calidad del indicador y si es más o menos medible en el campo de las empresas, y mientras no se llegue a una regulación general para eso, yo sé no la hay, pues también hay que ir por la línea del capital reputacional, es decir, que hay empresas que te dan unos indicadores y unos sistemas de verificación, por supuesto externalizada, y una capacidad, y es decir, unos sistemas para medir, pues hay empresas que lo hacen mejor y empresas que lo hacen peor. Yo creo que ahí pues habrá que ir a la que tenga un mayor capital reputacional, precisamente por estos temas, ¿no? He puesto algún ejemplo antes, hay más, pero creo que es un posible inicio de camino, ¿no?, para esto, puesto que efectivamente es indispensable que los indicadores sean homogéneos, que sean comparables, eso está claro, porque si no, no hay posibilidad de rendición de cuentas. Al final, en mi opinión, todo tiene que servir para que haya una rendición de cuentas y una demostración de que lo que se hace tiene que ver o coincide con lo que se dice que se va a hacer, porque si no hay esa coherencia, que hay que medirla también, pues entonces, efectivamente, la transparencia no serviría para nada. Yo simplemente añadir un poco, por la alusión que hacía también Adolfo a la asociación, bueno, y al sector fundacional, yo creo, Amparo, que desde luego queda muchísimo trabajo por hacer, es decir, en la medición del impacto, del tipo que sea, pero en nuestro caso el impacto social, se va avanzando, pero es verdad que no hay una homogeneidad, que el sector yo creo que ha participado poco en todo lo que tiene que ver con la elaboración de las normas de información no financiera, no sé si hasta cierto punto con un cierto desinterés, pero yo creo que nos hemos mirado poco y que aquí está pasando lo mismo que con la transparencia. Yo creo que la transparencia algo más hemos avanzado, quizá porque llevamos más tiempo trabajándolo. Nosotros cuando abordamos los estándares de transparencia que como asociación queríamos implantar o hacer que las fundaciones, no obligatoriamente, pero que las fundaciones adoptaran voluntariamente, lo que dijimos es, bueno, queremos transparencia, ¿no? Pero nuestro ejercicio fue, ¿qué entendemos por fundación transparente? Y lo que hicimos, ya en ese momento había un montón de estándares de transparencia, todavía no había salido la ley o acababa de salir la ley. No, acaba de salir la ley porque uno de los estándares fue los de la ley, pero no solo los de la ley, cogimos los de otras organizaciones internacionales, los de otros organismos privados de verificación y que dan sellos de transparencia, y cogimos todo y dijimos, bueno, de todo esto, ¿cómo hacemos un común denominador, ¿no? Al menos de lo más importante? Entonces, yo creo que en esto de la medición del impacto, sea medioambiental, sea social, del tipo que sea, hay que ir en ese camino. Lo que pasa es que es verdad que los últimos estudios que se han presentado, que se están haciendo mucho más también o mucho en el ámbito académico, uno de ellos directamente ya dice, bueno, yo aquí lo que publico es los distintos sistemas de medir. Ya no digo cuál es el mejor sistema de medir, sino te explico cuáles son los sistemas de medir, lo cual ya es un paso, ¿eh? O sea, que no es, que fue un poco el ejercicio que nosotros nos planteamos con la transparencia, ¿no? Pero desde luego las normas contables, vamos, tenemos nuestro plan sectorial y es algo que de entidades no lucrativas y es algo que habrá que abordar claramente. Yo ahí, por ejemplo, puedo contar el tema de la Agenda 2030. La Agenda 2030, bueno, está muy bien, son cosas que están más o menos explicitadas y tal, pero a la hora de la verdad, ¿cómo se sabe si estás cumpliendo o te estás aproximando a los objetivos de la gente? Pues con indicadores. Pero los indicadores tienen que ser homogéneos. Los indicadores hay que unificar quién los valida y quién los compara. Y eso ahora mismo, hasta donde yo sé, como secretario general técnico, tiene un papel muy importante en España el Instituto Nacional de Estadística. El Instituto Nacional de Estadística ahora mismo, pues en muchos de los indicadores que se consideran, digamos, de relevancia para la Agenda 2030, porque en todos los ministerios hay un departamento o alguien que se encarga de cómo se está cumpliendo la Agenda 2030. Bueno, pues al final todo el mundo dice, bueno, yo tengo que conseguir un indicador que el Instituto Nacional de Estadística me lo valide, ¿no? Y esa es la pelea, bueno, la pelea o el trabajo que hay que hacer y que yo creo que, bueno, llevará todavía tiempo, pero bueno, se va avanzando. En todo caso, esto es como los rankings de las universidades, ¿no? Sí. Bueno, pues ¿cuál es la mejor universidad del mundo, ¿no? Pues bueno, pues según el ranking. Entonces, el ranking de los anglosajón, pues tenderá a potenciar el sistema de enseñanza universitaria del mundo anglosajón. El que no, quiero decir que mientras no haya otra cosa, pues
el ranking más prestigioso. Bueno, pues eso es eso, capital reputacional. Y yo creo que ahí, de momento, ahí estamos. Sí, ahí hablando de estadísticas, ha habido una buena iniciativa este año que por primera vez se ha publicado la estadística de fundaciones, lo ha impulsado el Ministerio de Cultura desde el Protectorado. Hombre, yo creo que el sector también hemos tenido que ver precisamente por esa petición de necesitamos datos agregados, por lo menos si no, hacedlo vosotros. Bueno, y el INE por primera vez lo ha incorporado, lo cual está muy bien, la verdad, o sea que es un paso. Hay más comentarios aquí y preguntas. Estamos un poco fuera de tiempo, pero abuso unos minutos de vosotros y de los que están al otro lado. Aunque hay gente que se está desconectando, bueno, pues algunos felicitan, agradecen además la organización de estos webinars y foros de opinión muy útiles para los no juristas, lo cual está muy bien. María Luisa Reguilón dice, ¿consideran en este momento que el emprendimiento social crecerá? Yo a priori digo que sí, vamos, o sea, sin ninguna duda, y el emprendimiento social yo creo que no entiende de formas jurídicas y en el fondo le da igual si hay un cuarto sector, un tercero o un... Pero bueno, es así una respuesta rápida. Yo creo que sí, y completado con lo que tú decías antes, es que yo no tengo una visión tan negativa, por ejemplo, de España mismo, ¿no? O sea, la gente es muy generosa y está activa, otra cosa es que aciertes o que... y si comparamos, por ejemplo, en Europa, por dar un dato, ¿no? Lo que es la Asociación Española de Fundaciones, con 800 y pico miembros, más otras que puede haber, pues seguramente somos con las Stiftung alemanas la más grande, ¿no? En Europa. O sea que a veces hay realidades de este tipo ocultas, ¿no? Por lo tanto, yo no tengo ninguna duda de que el emprendimiento social va a tener cada vez más protagonismo, ¿no? No sé si queréis añadir algo. Y hay un último comentario que no sé si quizá a lo mejor Emilio nos puede decir algo, pero bueno, esto es verdad que es muy reciente. Dice, ¿puede anticipar alguno de los panelistas el sentido de la reforma de la ley de mecenazgo que tiene previsto acometer Hacienda en el presente ejercicio? Es verdad que la reforma del mecenazgo ha aparecido, la reforma de la ley 49 ha aparecido en el plan anual normativo como uno de los proyectos de Hacienda. Nosotros desde luego estamos en ello, en saber en qué, por supuesto, en qué va a consistir esa reforma, pero es verdad que desde antes de ayer yo no tengo más información, ¿no? Desde luego desde el sector llevamos mucho tiempo diciendo qué aspectos creemos que deben reformarse y en qué no funciona la ley o en qué podría funcionar mejor, pero es un tema que está por hacer. Yo no sé cuál será el contenido. Nosotros, con Isabel a la cabeza, que hay que valorar, por cierto, aprovechando que el PSOE pasa por Valladolid, su esfuerzo, siempre hemos estado detrás de las reformas, cada vez que hay una oportunidad en términos procedimentales de hacer alegaciones, las hacemos en cualquier ámbito. Ahora en diciembre tuvimos que hacer unas alegaciones en diciembre. Sí, hay muchas alegaciones en diciembre. Es lo único que también semana y tal. Bueno, hay que cerrar el año. Pero tenemos una línea ¿no? bastante clara, no sé, en el plano parlamentario o político en qué se estará pensando, pero debería haber una ley de mecenazgo que nos dio. Yo ahí siempre digo lo mismo, porque decía antes Emilio que las fundaciones o las asociaciones también, ¿no? del tercer sector, que están favorecidas, ¿no? fiscalmente y tal, y lo están, pero a veces no tanto, ¿no? O sea, ahí hay una pelea. Claro, o sea, nosotros, la cuestión es financiarse adecuadamente y que haya un control, por supuesto, de que el dinero va donde tiene que ir, ¿no? Pero ahí es donde está el quicio, justamente, en términos prácticos, entre el Estado y el mercado. Decir, oiga, si usted no es capaz de llegar aquí, no se preocupe, que yo llego, pero no me ahogue, ¿no? Déjeme moverme, ¿no? Dentro de lo... bueno, y luego nosotros, corrígeme siendo Isabel, desde la asociación hemos sostenido siempre que somos todos iguales, todos somos hijos de Dios, ¿no? La asociación, pero la fundación. Porque por sectores... Hay algún, por ejemplo, cuando hablamos de mecenazgo, todo el mundo piensa el mecenazgo cultural, por supuesto, el deportivo, ¿no? Pero seguramente nadie piensa en la ELA, ¿no? Por poner un ejemplo. Y es tan importante como el otro, por lo menos, o el tratamiento debería ser, ¿no? Bueno, ese es el trabajo que estamos haciendo. Un poco frustrante a veces. Sí, bueno, nosotros hemos tenido un debate público y yo creo que algunos de los que nos están siguiendo lo saben, en distintos foros, tanto en julio como en el mes de diciembre en el foro Demos, se ha hecho un manifiesto por la filantropía en el que plataformas del sector, no solo fundaciones, sino el tercer sector, la Asociación de Investigadores en el Extranjero, la Asociación Española de Fundraising, bueno, en fin, todos los sectores, la cooperación al desarrollo,
la inversión de impacto, que también tiene que ver en cierto modo, en ciertos aspectos, o las fundaciones son un actor de la inversión de impacto social, ¿no? Y también esto debería estar recogido. Hemos hecho un debate muy abierto y una serie de propuestas, pero bueno, ahora tenemos que ver efectivamente cuál es el impulso normativo que se le da, y también ha habido alguna propuesta en el Parlamento. Volviendo a la transparencia, en esa propuesta que hemos hecho, una de las cosas que decíamos es que todas las fundaciones o asociaciones que están acogidas a la ley de mecenazgo debería haber un listado público y accesible, no más, es decir, que es el propio sector el que lo ha propuesto, no es una cosa que haya propuesto Hacienda, sino que, bueno, si yo voy a donar a Cáritas o a una fundación tal o a una asociación tal, aunque ellos me den un certificado, bueno, decir, oye, pues estoy acogido a la ley 49 y esa información, no más información, o sea, tampoco estamos pidiendo que eso, el transparicidio, ¿no? Pero sí que, es decir, que con esas propuestas de mejora también van otras que van en esta línea un poco de, bueno, pues generalizar esto del donar, ¿no? Y que exista toda la confianza posible. Hombre, aprovecho para ratificar lo que está diciendo Isabel, en el sentido de que el sector, en este debate de si regulación sí, si regulación no tal, siempre ha defendido una regulación ordenada. O sea, nosotros no somos partidarios del Far West, de ir por ahí haciendo lo que se nos ocurre y tal. Lo que queremos es poder tener una referencia razonable de por dónde podemos ir para tomar decisiones a su vez razonables, ¿no? Porque al final no nos engañemos, por lo menos las fundaciones, también las asociaciones, pero nosotros tenemos que obtener la financiación, ¿no? de la sociedad, y tienes que tener, la sociedad tiene que confiar en ti ¿no? Para financiarte en tus finalidades. O sea, que es un círculo virtuoso, ¿no? De alguna manera, en la que estamos implicados. Por lo tanto, frente a la pregunta anterior de María Luisa, me parece que era ¿no? quien preguntaba, no sabemos lo que va a hacer el gobierno, pero sabemos lo que estamos pidiendo. Sí. Pero bueno, ya veremos a ver. Efectivamente. Qué raro que no haya salido la palabra. O sea, fíjate, pues, casi tiene mérito que no haya salido, iba a decir. Bueno, pues con esto acabamos. Muchas Colaboración gracias. privado-pública. Privado-pública, y yo sí decir. tenía apuntado por aquí, no le he sacado, colaboración privada-privada, que también es la de las empresas y la RSC y el tercer sector, o sea, que esa también existe. Pero bueno, también de vez en cuando evitar lugares comunes, pues está bien. Pues muchas gracias, Adolfo, Emilio y Martín, a todos los que estáis aquí presentes y a los que están conectados al otro lado, que se ha mantenido la gente bastante bien, ¿eh? Solo hemos perdido a 10 en el camino, o sea, de 41, así que está muy bien dadas las horas que son las 8 pasadas. No, eran 40 y tantos, pero había 100 y pico inscritos, ¿eh? Bueno, esto siempre pasa. Bueno, pues muchas gracias, y muchas gracias a la Escuela de Práctica Jurídica por haber acogido esta presentación y este coloquio hoy. Y nada, cerramos. Gracias.